Somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre el video de la odisea de la especie. Entonces, pues, era como recuperar un poco lo de la lectura pasada, que el hombre no tiene como ninguna cosa fisiológica que le permita defenderse de sus cosas, de su entorno. Entonces, por eso generó, pues, desarrolló herramientas y uniéndose con grupos de personas, pues, especies, para lograr su crecimiento y su desarrollo. Pues, pues a mí un aspecto que me parece muy importante, pues bueno, de la manera en la que es narra el video, me parece que describen como demasiado bien la manera en la que vivían, aparte que siempre describen que había grupos, como que presentan como la parte del ser humano en cuanto a debilidades y en cuanto a fortalezas, como en lo de trabajar en grupo. Es importante esa parte de los grupos porque, por ejemplo, en la parte en la que se extinguieron los neandertales, pues los que sobrevivieron fueron los Homo sapiens porque tenían su grupo mejor conformado y tenían más personas para protegerse unos a otros. Y también en la mica, esa, ¿cómo era que se llamaba? En la Lucy Lucy, En la también que ella se murió. buscaba, también. sí, también quien la protegiera y porque iba a tener a su bebé, pues esa es una parte fundamental de la evolución del hombre. A mí me pareció muy interesante, digamos, la diferencia entre el Homo sapiens y el Neandertal, que como el Homo sapiens manejaba todo el tema del arte y, digamos, la manera en que hacían sus herramientas y todo era mucho más elaborada, y pues obviamente eso fue lo que les permitió sobrevivir, ¿no? Porque como que podían expresar mejor su manera de vivir de pensar el mundo, a diferencia de los neandertales que realmente, pues si bien tenían casi que las mismas capacidades de desarrollar las herramientas que los Homo sapiens, pues no lo hacían con esa perfección que los que caracterizaba al Homo sapiens, y pues al final fue una ventaja, ¿no? Como interesante eso, que en el detalle estudiar Sí, la supervivencia. y también lo que decían como de la extinción de los Australopithecus, eh, que aunque ellos trataban, digamos, de asemejarse mucho a lo que era el Homo habilis, creo que era, no lograron sobrevivir tampoco. Y creo que eso también quiere decir también como que hacía un poco referencia a esa manera de organizarse y de construir las herramientas en equipo, como que aprendieron a apropiarse de ellas y finalmente como que le dieron un uso como que les logró, pues no sé, les logró ayudar a sobrevivir. Sí, a mí me parece que el video lo que no aclara es mucho como la transición entre especie y especie, ¿no? Pues eso sí me quedó como la duda. Muestran todas las especies, pero no Sí, entendí muy bien la transición, Pues, es cómo como por pasó de si, un lado. es ejemplo, como lo que decía el profesor que, ¿qué? ¿Qué? pues, no, que decía, por ejemplo, cuando Lucy encuentra otro grupo de especies, pues como otra especie, que ellos tienen una habilidad diferente a la de ella y por eso es que ella se muere. Entonces ellos siguen avanzando, pero y así vamos dando como la conexión entre cada especie, pues como termina. Sí, o Sí, sea, Sí, no, es que no más es, no bien, es tanto, más que ¿qué? no es tanto la transición entre especie y especie, sino que son varias especies y la más Com- fuerte sobrevive. Sí, 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 pero eso creo sí. que sí, hay Tam- momentos en los que sí hablan, por ejemplo, un poco de temporalidad, por ejemplo, cuando hablaban de que en una época como que uno de los cambios se produjo gracias a lo de la glaciación y a los cambios de temperatura, creo que sí hablan un poco de lo que es el tiempo, porque igual primero como que muestran al ser humano como un mono completamente, luego ya cuando va comenzando a volverse bípedo y luego sí ya comienza ya a ver cómo eran como un poco las estrategias de caza y eso, ¿no? sí, Sí. a mí me parece curioso que antes del Homo sapiens se ven como más animales, como tienen más comportamiento animal. En cambio, desde el Homo sapiens para hasta el sapiens sapiens, pues ya no se ve esa, como esa, sí, como espíritu animal de manada que se veía en las razas anteriores, en las especies anteriores. Por ejemplo, cuando mataban al jefe, macho alfa y todo eso, pues todavía era algo animal.
Sí, pero igual, o sea, digamos, por ejemplo, cuando ya comenzaban a pelearse, digamos, cuando comenzaba a pelearse el joven macho de la tribu con el jefe, pues ahí ya se puede como evidenciar un poco, digamos, de esa estructura social que había, ¿no? Como de poder y eso. Pues sí, era un comportamiento animal, pero Sí, sí es cierto. Sí. Y también, pues al principio, devolviéndonos un poco, eh, empieza en realidad la evolución empieza porque en la sabana los trigos o los campos eran como muy altos. Entonces los micos empiezan, o los simios empiezan a levantarse en dos patas para ver, porque no sabían a dónde iban, entonces se levantaban en dos patas a caminar. Yo creo que ya para cerrar es como ver ese otro modo de ver desde el punto más como científico, antropológico, pues lo que rescata la historia, ¿no? A diferencia de las lecturas, que era más como lo artístico y relacionado con la arquitectura y eso. Como que lo muestra de una forma más natural el desarrollo Sí, de la especie, pues como, sí, también que es mucho más puntual en cuanto, digamos, que decían que el Homo habilis había sido el primer constructor, que fue lo que habíamos visto de la cabaña, que fue la primera estructura que se creó a partir de hojas y palos. ujú. sí.